Establecemos contacto vía Skype con María Clara Arroballo. Ella es internacionalista e investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. María, gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, María, vamos a hablar de nuevo acerca de la situación que se ha presentado con los venezolanos que ingresan a nuestro país. Muchos tuvieron que volver a Venezuela en medio de la pandemia porque no tenían trabajo, no tenían un lugar en donde estar. Hablemos de cifras. ¿Cuántos venezolanos salieron y cuántos se espera que retornen a nuestro país ahora que se ha reactivado la economía? Bueno, según Migración Colombia, hablamos de más de 90.000 venezolanos que han retornado en los últimos meses a Venezuela. ¿Cuántos retornen? No sabemos. Realmente se cree que hay una tendencia de que esta población efectivamente regresará a Colombia en la medida en que Venezuela sigue siendo un país expulsor de migración. Los factores expulsores de migración en Venezuela se siguen manteniendo. Y en un contexto de pandemia donde efectivamente no hay la información necesaria para saber cómo se está comportando la enfermedad, el virus en este país, pues es muy difícil realmente llegar a un tipo de cifra cercana. Las autoridades de Migración Colombia han dicho que prevén justamente un retorno importante, seguramente sí, y seguramente en unas condiciones posiblemente muy complejas de salud pública, teniendo en cuenta que en el momento en que los picos de la pandemia sean fuertes en Venezuela, pues por esa frontera que tenemos, que compartimos, pues también seguramente llegarán personas enfermas. Es parte de la dinámica fronteriza de nuestros dos países. ¿Cuáles son las restricciones que en estos momentos existen en nuestro país para el ingreso de extranjeros y específicamente de venezolanos? Bueno, tenemos que entender que la mayoría de los venezolanos están entrando hoy por los caminos verdes, por lo que llamamos las trochas de la frontera. Tenemos una frontera de 2.219 kilómetros. No tenemos relaciones bilaterales, lo único que hay es un cordón humanitario que se ha estipulado entre los dos gobiernos y que por donde pasan diariamente muy pocas personas, incluso es un cordón intermitente donde en algunos momentos pasan 1.000 personas diarias, otras veces 400, lo que genera unos represamientos muy fuertes. Entonces, efectivamente, allí lo que se está haciendo es un uso de estas trochas, por donde no solamente está pasando población civil, sino también hay allí un gran porcentaje de grupos armados al margen de la ley. Esto acentúa y hace más crítica la situación de estas personas en términos de seguridad, en términos de acceso, pues porque efectivamente lo que hemos visto, según cifras de Migración Colombia, quienes mayormente han retornado a Venezuela es esa migración irregular. En Colombia tenemos casi 1 millón de personas en situación irregular, quienes son los migrantes más vulnerables, quienes son los migrantes que efectivamente están insertados en economías informales, que no tienen seguridad social y que se ven mucho más afectados en épocas de pandemia. Les es más difícil mantener una cuarentena y seguramente es de esa población en donde más retornados han llegado a Venezuela. Entonces las condiciones son muy complejas porque si bien hay unos controles sanitarios que está manejando Migración Colombia, igual el gobierno venezolano está intentando también tener algún tipo de control en condiciones obviamente muy polémicas, teniendo en cuenta que en varios momentos se ha catalogado al venezolano como un enemigo, como una arma biológica para su mismo pueblo. Pues es muy difícil realmente tener un control y afrontar unas medidas específicas y oficiales para manejar una frontera tan porosa como la nuestra. ¿Se ha pensado, de pronto usted tiene conocimiento de si el gobierno ha pensado en reforzar la seguridad en esta frontera para evitar el ingreso de personas irregulares o de grupos al margen de la ley? Pues esa no ha sido ninguna declaración por parte de Migración Colombia hasta ahora que yo haya escuchado como investigadora. Habría que esperar el gobierno cómo se pronuncia, pero como le digo, securitizar la frontera, una frontera que es muy difícil de controlar, sí, y securitizar una frontera por donde están pasando hoy muchísimas personas, por donde incluso pasa cerca del 90% o ha entrado el 90% de la migración venezolana a Colombia, pues haría... no ayudaría en la medida de generar una sensación de seguridad, sino vulneraría mucho más la situación de los migrantes. Cuando las fronteras se cierran, por lo general son los grupos armados los que empiezan justamente a mediar el paso migratorio. Con esta situación que se está presentando, ¿cuáles serían las consecuencias más evidentes con la llegada masiva nuevamente de venezolanos a nuestro país?
Digamos que la pandemia no es que ponga una nueva situación, la pandemia lo que hace es que acentúa ya los temas críticos que veníamos tratando en estos últimos 5 años. Sí. Es una migración que, como lo digo, es altamente irregular, tiene grandes problemas para acceder a servicios sociales, para estar en un régimen contributivo, es una población bastante vulnerable que incluso pues, está inserta dentro de una lógica de crisis humanitaria. Lo que pasa con la pandemia es que esto se hace mucho más agudo. Los venezolanos, bueno, retornarían en este caso, sabemos que Colombia se está reactivando la economía colombiana, entonces pues nuevamente están volviendo a nuestro país. Usted estaba mencionando que el gobierno venezolano ha intentado implementar también cierto control. Veíamos que hubo un tiempo en donde muchos venezolanos querían retornar a su país, pero incluso el mismo gobierno de Nicolás Maduro no les permitía el ingreso. ¿Cuáles son estas medidas que usted menciona, que incluso también lo ha dicho que son un poco escasas? Pues es difícil tener como una lista de todas las medidas. Lo que hemos visto son algunas noticias que han salido en los últimos meses. Sabemos que de alguna u otra forma los controles que está haciendo el gobierno venezolano es cerrar el flujo de este cordón humanitario. Y esto pues ha generado efectivamente represamientos importantes, especialmente en las fronteras del norte de Santander y Arauca. Hace que la situación de los migrantes estén en condición de calle, muchas veces esperando que ese cordón humanitario se abra. Igualmente, noticias que han llegado del otro lado de la frontera es que han incluso abierto ciertos espacios penitenciarios para que los migrantes justamente pasen una cuarentena, como si hubieran cometido un delito. Y efectivamente quienes están cruzando la frontera están ejerciendo su libre derecho a la movilidad humana. Entonces, el gobierno venezolano, teniendo en cuenta que efectivamente no es una democracia, no es un Estado de Derecho, pues está tomando ciertas medidas que son bastante, como le digo, polémicas en términos de garantías de derechos humanos, y pues esto acrecenta el drama no solamente en Venezuela, sino en la frontera. ¿Qué debe hacer un venezolano si quiere venir a Colombia y estar legalmente y poder trabajar en este país? ¿Cuáles son los requisitos? Pues en este momento, digamos que Migración Colombia tiene una serie de papeles, por así decirlo, de documentos, entrar con pasaporte, pedir algún tipo de visa para que pueda efectivamente estar de una forma formal en Colombia. Sin embargo, si vemos el contexto de esta migración venezolana, a los venezolanos les ha costado muchísimo tener esos papeles porque el mismo Estado y la misma institucionalidad venezolana hoy se los impide. Entonces, efectivamente, pues hay un tipo de reglamentaciones para estar regular en Colombia, pero no son adecuadas o no son coherentes con la realidad que está viviendo Venezuela en medio de una crisis humanitaria. Sí, por ejemplo, conozco personas que el mismo gobierno de Venezuela les ha quitado su pasaporte. ¿Qué hacen entonces ellos? Realmente los venezolanos perdieron el derecho a no migrar o el derecho a migrar dignamente. Por eso es que las cifras de migración irregular son tan altas, y especialmente a Colombia, la principal frontera de Venezuela, en donde, como lo digo, es una frontera muy porosa. Entonces, pues los migrantes o los venezolanos, esta diáspora venezolana que ya supera los 5 millones de personas en el mundo, pues han tenido que salir en gran medida sin estos documentos y buscando pues generar proyectos de vida fuera de su país, sin las condiciones mínimas como es el derecho a la identidad. Bien, pues es María Clara Roballo, internacionalista e investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. María Clara, gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo y por ponernos en contexto. Feliz noche. Muchas gracias. A nuestros televidentes los invitamos para